esta línea imprime la frase "Hola mundo" en la pantalla. ¿Qué? ¿Pensabas que sería más complicado? Ahora vamos a jugar con algo llamado variables. No, no son esas cosas matemáticas aterradoras de la escuela. En programación son como casilleros para guardar cosas. Aquí estamos guardando la frase "Hola mundo" en un casillero llamado saludo. Y aquí estamos abriendo el casillero y mostrando lo que hay dentro. Python es un lenguaje de tipado dinámico, lo que significa que puedes guardar cualquier tipo de cosa en tus casilleros. Puedes cambiar de idea a mitad de camino y nadie te lo impedirá. ¿Recuerdas el casillero saludo ahora tiene un número? Sí, puedes hacer eso. Y si abrimos el casillero ahora, vamos a ver ese número. Y aquí estamos imprimiendo ambos. Las cadenas de texto, strings, son como las notas de amor que nos pasábamos en el colegio. Pueden contener letras, números, símbolos y hasta emojis. Esta es una cadena de texto. Nada de ciencia espacial aquí. Y esto es como se imprime una cadena de texto. No te olvides de la función printa. Las subcadenas son como mini cadenas de texto. Son partes de una cadena de texto más grande. Aquí tenemos una cadena de texto. Y aquí estamos corriendo una subcadena de la cadena de texto original. Es como si cortáramos la nota de amor por la mitad. Y ahora vamos a imprimir la subcadena. Guardar una cadena de texto en una variable es como meter un gato en una caja. La caja es la variable, el gato es la cadena de texto. Aquí estamos metiendo una cadena de texto en una caja, digo variable. Y aquí estamos abriendo la caja para ver el gato, digo la cadena de texto. A veces necesitamos que nuestras cadenas de texto tengan un poco más de estilo. Para ello podemos usar tabulaciones, saltos de línea. No, esta cadena de texto tenemos un salto de línea y una tabulación. Es como si estuviéramos escribiendo una carta formal. Y esta es como se ve cuando la imprimimos. A veces queremos gritar, a veces queremos susurrar. Las cadenas de texto nos permiten hacer ambas cosas. Usando el método podemos convertir nuestra cadena de texto en un grito. Y así es como suena nuestro grito. Y con el método Lore podemos convertir nuestra cadena de texto en un susurro. Y esto es lo que suena como un susurro. A veces queremos incluir el valor de una variable en nuestra cadena de texto. Para eso podemos usar la función formata. Aquí tenemos una variable con mi nombre. Y aquí estamos insertando el valor de la variable en nuestra cadena de texto. Y esto es como se ve cuando lo imprimimos. Los métodos de las cadenas de texto son como trucos mágicos que podemos hacer con nuestras notas de amor. Veamos algunos de ellos. Aquí tenemos una cadena de texto con algunos espacios extra. Con el método strip podemos eliminar esos espacios extra. Y con el método replace podemos reemplazar una parte de la cadena de texto por otra. Y esta es como se ve nuestra cadena de texto después de todos esos trucos. Los métodos split and join son como los cuchillos de un chef para las cadenas de texto. Podemos cortarlas y volver a unirlas como queramos. Aquí tenemos una cadena de texto. Con el método split podemos dividirla en una lista de subcadenas. Y esta es como se ve nuestra lista de subcadenas. Y con el método join podemos unir las subcadenas de nuevo en una cadena de texto. Y así es como se ve nuestra cadena de texto después de volver a unirla. Los métodos find y conta son como los detectives de las cadenas de texto. Nos ayudan a encontrar y contar cosas. Aquí tenemos una cadena de texto. Con el método find podemos encontrar la posición de una subcadena en nuestra cadena de texto. Y esta es la posición de la subcadena que buscamos. Y con el método conta podemos contar cuántas veces aparece una subcadena en nuestra cadena de texto. Y esto es cuántas veces aparece la subcadena.
Los métodos Start-Stitch y End-Stitch son como los porteros de una discoteca. Nos dicen si una cadena de texto empieza o termina de una determinada manera. Aquí tenemos una cadena de texto. Con el método Start-Stitch podemos comprobar si nuestra cadena de texto empieza de una determinada manera. Y esto es si nuestra cadena de texto empieza con hola. Y con el método End-Stitch podemos comprobar si nuestra cadena de texto termina de una determinada manera. Y esto es si nuestra cadena de texto termina con mundo. Ahora vamos a combinar todos esos trucos en un solo ejemplo práctico. Imagina que eres el dueño de una tienda. ¿Quieres preparar una señal de bienvenida para tus clientes? Aquí tenemos el nombre de la tienda. Aquí estamos insertando el nombre de la tienda en nuestro mensaje de bienvenida. También estamos usando el método title para asegurarnos de que todas las palabras empiecen con una mayúscula. Con el método strip podemos eliminar los espacios hasta el principio y el final de nuestra cadena de texto. Y esta es como se ve nuestra señal de bienvenida. Imagina que estás trabajando en una panadería, quieres llevar un registro de todos tus deliciosos pasteles. Para esto vamos a usar los métodos de las cadenas de texto. Aquí tenemos nuestra lista de pasteles. Con el método split, podemos dividir nuestra cadena de texto en una lista de pasteles. Aquí estamos usando el operador IN para buscar un pastel en nuestra lista. Si encontramos el pastel, imprimimos. Si no encontramos el pastel, lo decimos. Con el método sort podemos ordenar nuestra lista de pasteles. Con el método OIN podemos convertir nuestra lista de pasteles de nuevo en una cadena de texto. Y esta es como se ve nuestra lista de pasteles en orden alfabético.